Shalom, shalom, familias del Eterno. Es para mí, como siempre, un gusto saludarles. Al momento de emisión de este video todavía es Shabbat, si usted está viendo el estreno programado. En todo caso, que el Señor les bendiga grandemente, que la paz del Señor, la paz que sobrepasa todo entendimiento, esté con ustedes y con su familia. Les saludo de parte de todo el cuerpo ministerial de la comunidad Familias del Pacto. Hoy estamos en tiempo de Quejilá Online. Hoy vamos a estar en esta especial conexión, vamos a estar estudiando una porción del Brija allá enmarcada en la Parashá 22, titulada la Parashá Vayagel, el congregó. Entonces vamos a estar estudiando una porción del Brija allá muy especial. Todo va a girar en torno a el sacrificio de Yeshua en la cruz, su muerte y su resurrección, y de cómo esto cambió cambió lo que es el sistema, eh, el sistema y el orden sacerdotal que los judíos y los hebreos venían siguiendo, digamos, cuando el templo estaba en pie. Todo esto con las implicaciones que tuvo que el velo del templo se haya rasgado justo en el momento de que nuestro Señor entregara el Espíritu y exhalara su último aliento, antes de, digamos, de morir en la cruz, en todo caso. Así que eh, si usted está sintonizando esta hora, tenga la Biblia en la mano, téngala a la mano, porque todo lo vamos a ver con algunas porciones, no solo del Brija allá, de los evangelios, de las cartas paulinas, sino también que hacemos alguna conexión con lo que es con la Torá, por supuesto. Entonces, recuerde darle like, compartir este estudio, suscribirse si aún no lo ha hecho y estar pendiente de las notificaciones. Vamos rumbo a Pesaj en los próximos días. Todavía falta un poco. Vamos a estar haciendo estudios especiales, además para recordar ese tiempo señalado que se nos viene. Entonces, amados hermanos, el estudio de esta mañana, nosotros lo hemos titulado en el lugar secreto. Y tiene que ver con las implicaciones de que el velo del templo se haya rasgado al momento de que Yeshua murió en la cruz. Eh, Esa será digamos, la parte fundamental que nos da a nosotros todo lo que vamos a estudiar el día de hoy. Que el velo se haya rasgado y que, digamos, el orden sacerdotal haya cambiado a partir de entonces, tiene muchas implicaciones en lo que es la dinámica del templo. ¿Y por qué se los menciono? Porque obviamente al cambiar el sistema el sistema del orden levítico, del sacerdocio arónico, muchas cosas cambiarían. Es aquí cuando entonces eh, tenemos obviamente en mente el tema de si se abolió o no se abolió la Torá. Por supuesto que no se abolió la Torá, en todo caso. La Torá no está obsoleta. En la Torá está toda nuestra instrucción como hijos, la instrucción de nuestro Padre amado. Así que oremos en este momento. Padre eterno, Jehová Todopoderoso, Rey del universo, Santísimo Señor, gracias, Padre, por el privilegio de estar en esta hora compartiendo de tus escrituras, Señor, en esta mañana donde aún es Shabbat. Padre amado, eh, que seas tú, Señor amado, y tu Rúa guiando en esta hora este estudio para que esta palabra que por medio de nosotros es enviada, Señor, sea como semilla que cae en buena tierra. Prepara los oídos y los ojos y, y prepara, Señor, los corazones para que tengan el discernimiento, Señor, por medio de la sabiduría que viene de ti, para entender y meditar en esta porción de las Escrituras y ponerla por obra. En el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Yeshua HaMashiach. Amén. Entonces, enmarcados en
en la, digamos, en el sacrificio de Yeshua, de allí en adelante, eso tuvo muchas implicaciones. Una de las implicaciones que tuvo tiene que ver con la parashá de esta semana. En la parashá de esta semana estamos estudiando, en el Brit Hadashah, estamos estudiando 2 Corintios 9, del 1 al 15, donde el apóstol Shaul está hablando de algo, está hablando, si usted lo lee completo, está hablando de algo referente a lo que son las ofrendas, el sistema de las ofrendas. Entonces, empecemos primero con la conexión que tiene con la Torah. Eso va a estar eso usted lo va a encontrar en Deuteronomio 26, versos del 12 al 14. Lo voy a leer según la nueva versión internacional. De acuerdo al sacerdocio, al orden levítico, cuando el templo estaba en pie, digamos, del ministerio de Yeshua, su muerte y su resurrección. En este contexto, fíjense lo que dicen las escrituras. Cuando ya hayas apartado la 10ª parte de todos tus productos del tercer año, está hablando del diezmo, que es el año del diezmo, se la darás al levita, al extranjero, al huérfano y a la viuda, para que coman y se sacien en tus ciudades. Entonces dirás al Señor tu Dios, ya he retirado de mi casa la porción consagrada a ti, y se la he dado al levita, al extranjero, al huérfano y a la viuda, conforme a todo lo que tú me mandaste. No me he apartado de tus mandamientos ni los he olvidado. Mientras estuve de luto, no comí nada de esta porción sagrada. Mientras estuve impuro, no tomé nada de ella, ni se la ofrecí a los muertos. Señor mi Dios, yo te he obedecido y he hecho todo lo que me ordenaste. Amén. Esta porción, si digamos, analizamos que el orden levítico se abolió porque tenemos un sumo sacerdote, un nuevo orden según el orden del Melquisedec, que es el sumo sacerdote Yeshua HaMashiach, quien es intercesor por nosotros delante del Padre en el lugar santísimo. Entonces, si este orden levítico se abolió, vemos como este diezmo, este tema del diezmo da para mucho que estudiar si lo llevamos al contexto actual en el que en muchas denominaciones de iglesias, cómo se lleva a cabo en las iglesias actualmente. Sin embargo, es un tema es un tema complejo, pero que lo podemos ver desde el punto de vista de cuál es la orden que el Señor nos da antes, durante digamos, durante los tiempos de la Torá, y cuál es la orden que nos da como hijos del Eterno en las cartas paulinas, en todo caso. Y la constante es que en ambas queda solo la tzedaká, hacer justicia, hacer ofrenda voluntaria. Y esta ofrenda es voluntaria, no debe ser, como dicen las escrituras, no debe ser impuesta a los hermanos más allá de lo que ellos pueden dar. Sin embargo, vemos como más allá de la importancia que muchas denominaciones de la iglesia le dan al diezmo y lo exigen como aporte para sus templos terrenales, y lo exigen como aporte sin el cual incluso profieren palabras que, que no son edificantes hacia los hermanos, como casi como imponiéndoselos como obligación, sacando de contexto cómo se recogía el diezmo incluso en los tiempos de la Torá, y era cada 3 años. El 10% de todo, así como Abraham le entregó al Melquisedec el 10% de todo y partió pan y vino con el Melquisedec. Esa porción está en la Torá, está en Génesis. Así que todo esto vemos cómo el Señor va trayendo, digamos, la verdad, y va abriendo los ojos también, incluso en la parte de lo que es las ofrendas. En 2 Corintios 9, del 1 al 5, si usted lo lee completo, y si usted lo lee, digamos, desde el capítulo anterior, si lo lee desde el 8, va a ver cómo el apóstol Shaul pasa 2 capítulos enteros explicando la donación voluntaria. Ya esto es los tiempos
después de Yeshua, importante mencionarlo, eh, la donación voluntaria que él pide para la supervivencia de los judíos en el exilio, en todo caso. Eh, dice el verso 9 de Segunda de Corintios 9, verso 9, dice, como dicen las escrituras, comparten con libertad y dan con generosidad a los pobres. Sus buenas acciones serán recordadas para siempre. Leamos un poco más arriba desde el verso 6. Recuerda lo siguiente, un agricultor que siembra solo unas cuantas semillas obtendrá una cosecha pequeña, pero el que siembra abundantemente obtendrá una cosecha abundante. Cada uno debe decidir en su corazón cuánto dar, importante esto. Y no den de mala gana ni bajo presión, porque Dios ama a la persona que da con alegría. En otras versiones que leemos tradicionalmente dice, Dios bendice al dador alegre, pero no podemos decir, Dios bendice al dador alegre imponiéndole al creyente que constantemente tenga la obligación de dar manutención en forma de diezmo, porque esto es una creencia errada. Esto es una aplicación equívoca de este principio. ¿Cómo lo vemos entonces en efecto en estos tiempos? Si leemos 2 Corintios 8:14, ¿verdad? La ofrenda para los santos dice la palabra lo siguiente, sino para que en este tiempo con igualdad la abundancia vuestra supla la escasez de ellos, para que también la abundancia de ellos supla la necesidad vuestra, para que haya igualdad. En ese contexto, Pablo estaba hablando de ofrendas para apoyarse entre ministerios, precisamente, y para apoyar a los judíos que estaban en la diáspora en un momento dado. Entonces, si sacamos de contexto lo que es el diezmo y le quitamos la obligación de digamos, de cambiar la frecuencia en la que era entregado este diezmo y nos olvidamos un poco de la forma errónea como lo vienen manejando las diferentes y diversas denominaciones que hay ahora en la viña del Señor. Glorias para Él. Si quitamos eso de contexto, nos queda la ofrenda, la sedaca voluntaria, para la cual, como dicen las escrituras, no tenemos por qué acortar el brazo, tenemos que ser generosos. ¿Y a quién dársela? La escritura también lo dice. En Isaías, capítulo 1, versos 17 al 18, según la nueva versión internacional, dice, aprendan a hacer el bien, busquen la justicia y restituyan al oprimido. Aboguen por el huérfano y defiendan a la viuda. El huérfano y la viuda. Son dos palabras que usted va a encontrar constantemente en los tiempos de los profetas, en la misma Torá e incluso en el Brit Hadashah. Vengan, pongamos las cosas en claro, dicen las escrituras. Dice el Señor, aunque sus pecados sean como escarlata, quedarán blancos como la nieve. Aunque sean rojos como la púrpura, quedarán como la lana. Así que de esta forma vemos cómo el sacrificio de Yeshua en la cruz y que el velo se haya rasgado, nos da la implicación de cómo rompe el orden de las cosas, el orden sacrificial, el orden de adoración del templo. Ya no tenemos templo terrenal y eso es importante recalcarlo. El Señor, desde que el templo se rasgó, desde que Él murió, resucitó y está a la diestra del Dios Altísimo y está allí, digamos, como dicen las escrituras, retenido por un tiempo hasta que sea el momento de su segunda venida. Durante todo este tiempo, el templo somos nosotros. Nosotros somos templo y morada del Espíritu Santo. Entonces, como no hay templo físico, esto también es un recordatorio de que muchas cosas del orden arónico, del orden sacerdotal arónico, del cual forma parte el diezmo que se recolectaba cada 3 años, están, digamos, en este caso están abolidas. Eh, amén, me van siguiendo. Entonces, importante, importante. La primera lección, siempre nuestra diestra tiene que estar
siempre por el menesteroso, por el, digamos, por cualquiera que lo necesite, por el huérfano y por la viuda. Y esto tiene que ser, eh, como dice la Escritura, siendo un dador alegre, ayudar al necesitado, expresar el amor que Yeshua mismo nos mandó a, digamos, a ejercer entre los unos y los otros, amarnos los unos a otros. Y esto implica también, si está en nuestras posibilidades, ayudar al necesitado. Y ni siquiera tenemos que ir muy lejos para poder, digamos, cumplir con este misvot. Ni siquiera tenemos que ir muy lejos, y ustedes saben de lo que estoy hablando. Siempre nuestro primer ámbito nuestro ámbito más inmediato de influencia, eh, no solamente es nuestra familia, sino también todo nuestro círculo eh, inmediato en la localidad donde nosotros estamos. Porque incluso antes de ir a las naciones, a promulgar un mensaje, a querer crecer espiritualmente, eso no está mal, pero tenemos que tener siempre pendiente que nuestro primer ámbito de influencia y la primera, digamos, la primera encomienda que también nos da el Señor es amarnos los unos a los otros y también a los que están, a nuestro prójimo, a los que están más cerca de nosotros. Amén. Pasemos a la siguiente parte. Venimos hablando de lo que es el lugar santísimo, de cómo rajándose el velo, el Señor nos da acceso por medio de Yeshua, importante mencionarlo, al lugar secreto del tabernáculo. Ese lugar que estaba dividido por el velo que, de acuerdo a los teólogos, medía 10 centímetros de espesor. Imagínense que ese velo se rasgó de par en par con la muerte de Yeshua. Aleluya. Veamos cómo en este lugar secreto donde donde antiguamente estaba el arca custodiada por dos querubines esculpidos en oro, y dentro del arca estaba el maná, la vara de Aarón y las tablas del testimonio, las tablas de los misbot. En este lugar, a este lugar solamente tenía acceso el sumo sacerdote una vez al año, ¿ya? Al rasgarse el velo, el Señor nos da libre acceso por la sangre que Él derramó, por el sacrificio único y permanente, para la salvación de todos nosotros y que podamos acceder a ese lugar y tengamos acceso a su presencia. Entonces vemos en Hebreos 9, capítulo 9, de versos del 1 al 14, vemos cómo el Señor le está explicando por medio del apóstol Shaul, él le está explicando a los hebreos esta dinámica sobre la adoración. Y les está explicando esto para que ellos entiendan que de ahora en adelante todo esto pasa a ser distinto porque Yeshua HaMashiach pasa a ser el sacrificio perfecto. Ya no iba a ser necesario el sacrificio de animales. Y esto es lo segundo que pasa a ser abolido con la muerte y resurrección de Yeshua HaMashiach. Él sería el cordero que el Señor mismo se proveyó, Jehová Jireh. Así como cuando como cuando Isaac iba a ser sacrificado, pero Jehová asimismo se proveyó un cordero. Eso es lo que significa Jehová Jireh. El cordero que Jehová mismo se proveyó es Yeshua HaMashiach. Entonces, leemos desde el verso 11 que dice, entonces Cristo ahora ha llegado a ser el sumo sacerdote por sobre todas las cosas buenas que han venido. Él entró en ese tabernáculo superior y más perfecto que está en el cielo, el cual no fue hecho por manos humanas ni forma parte del mundo creado. Con su propia sangre, no con la sangre de cabras ni de becerros, entró en el lugar santísimo una vez y para siempre y aseguró nuestra redención eterna. Bajo el sistema antiguo, la sangre de cabras y toros y las cenizas de una novilla podían limpiar el cuerpo de las personas que estaban ceremonialmente impuras. Imagínense cuánto más la sangre de Cristo nos purificará la conciencia de acciones pecaminosas para que adoremos al Dios viviente, pues por el poder del Espíritu eterno, Cristo se ofreció a sí mismo
a Dios como sacrificio perfecto por nuestros pecados. Aleluya. Fíjense que el apóstol continúa hablando de los servicios del Antiguo Testamento. Yeshua HaMashiach no podía entrar en el cielo hasta que no hubiera derramado su sangre por nosotros, y ninguno de nosotros, nos queda claro, no puede entrar ni en la gracia, ni en la presencia de Dios, ni en la gloria postrera que nos espera después, si no es por la sangre del Mesías. Aleluya. Así que fíjense que este lugar a donde Yeshua HaMashiach nos da acceso solamente por medio de él, no porque nosotros seamos tan santos como él, sino porque él es nuestro intercesor y él es el único camino al Padre. Entonces, estos dos lugares que estaban separados por el velo eran el lugar que según la raíz hebrea es el lugar Makon Kadosh, el lugar santo. El lugar interno es el lugar Kadosh, Kadoshim, el lugar más santo de todos, el lugar santísimo. El camino de Yeshua hacia el lugar Kadosh, Kadoshim, dice la Escritura, hasta el lugar santísimo, no fue cumplido mientras el sacerdocio estuviera vigente. Entonces, ahí vemos también por qué el velo tenía que ser rasgado y todo el sistema de adoración del templo, que era una sombra del que está en los cielos, del tabernáculo que está en los cielos, porque así fue mandado a construir. Entonces, esto no se podía dar si ese orden no era quitado. Él rasgó el velo del templo para entrar en el lugar Kadosh Kadoshim, el lugar santísimo, con su propia sangre. Esto no significa que nosotros por nuestros propios méritos o por nuestras propias acciones tenemos acceso a este lugar santísimo, pues nosotros como condición humana siempre lidiamos con el pecado y somos perdonados por Yeshua HaMashiach al obedecer su palabra y, y por medio de nuestra fe en él. Precisamente no tenemos acceso a este lugar por nuestros propios méritos, porque dice la Torá que solamente un sumo sacerdote puede entrar a este lugar, solo un Cohen Gadol, dice la raíz hebrea. En este caso, el Cohen Gadol, cuyo orden no tiene procedencia ni fin de días, no tiene genealogía ni fin de días, es el orden del Melquisedec, es Yeshua HaMashiach. Nosotros vamos hacia Yeshua y solamente Yeshua puede romper el velo. Aleluya. Porque Él es el Cohen Gadol, Él es el sumo sacerdote. Nosotros somos Coanim, en este caso. Nosotros venimos a ser sacerdotes del reino de nuestro Padre en la tierra, según Primera de Pedro 2, capítulo 5, Primera de Pedro 2, verso 9. Primera de Pedro capítulo 2 verso 5, corrijo. Y Primera de Pedro capítulo 2 verso 9, anote por allí. Pero no somos Cohen Gadol, nosotros no somos sumo sacerdote, amados hermanos. Así que eh, esto viene a anular la estructura del servicio sacerdotal, como explica todo el contexto de estos versos. Esto no viene a anular la Torá de ninguna manera. Todos estos versos nos indican que el único que puede entrar al lugar santísimo es el lugar que está, digamos que físicamente estaba hecho a la imagen y semejanza del tabernáculo eterno que está en los cielos. El único que puede entrar a este lugar es el sumo sacerdote, nuestro Rey de Reyes, que es Yeshua HaMashiach, el Cohen Gadol para siempre. Si nosotros pudiéramos entrar, entonces no necesitaríamos a Yeshua. Y eso es una enseñanza correcta. Nosotros no podemos acceder al lugar santísimo por nuestros propios méritos. No hay forma de que el ser humano se pueda justificar a sí mismo, sino que somos justificados por la sangre del Cordero inmolado, por la sangre del Cordero que Jehová mismo se proveyó. En estos pasajes, amados hermanos, nos enseñan que digamos, es crucial entenderlos como una pieza importante para estudiar
el significado y la importancia del sacrificio de Yeshua en la cruz y cómo esto cambió el orden sacerdotal y cambió muchas cosas en cómo se venían haciendo según la Torá, pero no abolió la Torá. Hubo cambio de sacerdocio, hubo cambio en la forma digamos, de todo lo que representaba la dinámica del templo, todo eso pasó a cambiar con los misbot que nos dejó Yeshua y obviamente al no haber templo terrenal, nosotros pasamos a ser templo y morada de su Ruach HaKodesh. Debemos verlo desde los milagrosos portentos que sucedieron después de que Yeshua murió y haber exhalado el espíritu. Un velo de 10 centímetros se rasgó. El velo del templo que separa este lugar santo del lugar santísimo. Al rasgarse precisamente en el momento de la muerte de Yeshua HaMashiach, nos indica el cese inmediato del orden sacerdotal del antiguo pacto. Un sacrificio único, perfecto y suficiente, que cambia las cosas para siempre. El ser humano, cuyo perdón de los pecados solo era posible mediante la sangre ofrendada en el propiciatorio del lugar santísimo. Por el sumo sacerdote, por este Cohen Gadol, ahora tiene un nuevo camino de acceso a nuestro Padre eterno. Yeshua es nuestro Cohen Gadol, Él es nuestro sumo sacerdote. Nosotros solamente somos sacerdotes. Por lo tanto, solo mediante Él y para Él que nosotros tenemos acceso a su presencia y a la gracia de este precioso lugar. Aunque es difícil de explicar, nosotros somos uno en Yeshua y solamente estando en Él es que tenemos libre acceso a nuestro Padre amado. Así que es importante mencionar que aunque nosotros no entramos literalmente en dicho lugar, nuestro Dios eh, es tres veces santo, por lo tanto no hay maldad en Él como si la hay en nosotros y por lo cual nosotros tenemos que estar permanentemente en Teshuvah, siendo limpiados por la sangre del Mesías y apartándonos del pecado. Habiendo cambiado el sacerdocio, queda, queda marcado el mensaje de cambio respecto a cómo será adorado el Padre desde entonces. Dice las Escrituras que el Señor está buscando quienes les adoren en espíritu y en verdad, y no bajo las cuatro paredes de un templo. Adorarle significa alinearse a su palabra, alinearse a los tiempos señalados y ser obedientes a, a la palabra que, que Él nos ha dado en las Escrituras y a la palabra que nos dejó Yeshua. Yeshua nos dijo, si me amáis, guardad mis mandamientos, guardad mis mitzvot. Y eso incluye todas las ordenanzas que aunque este nuevo pacto tiene vigencia perpetua, no fueron abolidas. El Shabbat, los moed señalados, los tiempos señalados y todo lo concerniente al calendario, digamos, de las fiestas del Eterno, amados hermanos. Su eternidad ya no mora en templos de hombres. Anote eso. Ya Dios no mora en templos. Usted es el templo. Aleluya. Aleluya. Gracias, Señor, te damos en esta hora por esta preciosa porción que nos has entregado, Señor. Permite que esta palabra que tú nos has compartido, que nos has impartido, Señor, ellos la puedan meditar en la Escritura, Señor, y puedan compartirla con otros, con su familia, con sus hijos, con sus hermanos, con sus esposos, sus esposas, Señor. Aleluya. Tú eres santo, tú eres bueno, Señor. Tu misericordia permanece para siempre. Tú eres el Rey de Reyes y eres nuestro sumo sacerdote, mediante el cual tenemos acceso al lugar secreto, Señor, al lugar santísimo, Señor amado. Aleluya. Gracias, Padre, por esta porción que nos has entregado el día de hoy. Amén. Les voy a dejar para que estudien en su casa la última porción del Brija Hashá esta semana, que es Apocalipsis 11, versos del 1 al 13. Así que se lo pueden meditar en su casa. Sigue. Recuerde dejarnos un like, un comentario. Queremos saber desde dónde nos está escribiendo, así que en la caja de comentarios, por favor, déjenos un mensaje que nosotros lo vamos a estar leyendo. De parte de la comunidad Familias de El Pacto,
Yo soy Marlo Gotopo y será hasta la próxima. Yevarejeja Adonai Beish Mereja, Yaer Adonai Panav Eleja Vijuneja, Yis Adonai Panav Eleja, Beyashem Leja. Shalom. Amén. Bendiciones.